Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver una máquina que tiene problemas con el switch del encendido, y vamos a ver cómo cambiarlo. Entonces, nada, vamos a ver cómo encontramos esta máquina. Si no sabe cómo hacer el cambio de este switch, vamos a aprender cómo hacerlo, así que muy pendientes. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, aquí tenemos nuestra máquina y efectivamente el interruptor está dañado. Al parecer tenemos problemas tal vez de corriente, o el bobinado del motor está dañado y sobrecalienta el switch. Es decir, que desde el cableado se calienta y se está derritiendo aquí el switch, y posiblemente sea problema de motor o de la entrada de corriente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es desmontar primero que todo el switch. Vamos a soltar los tornillos que lo fijan al mueble. Con estos dos tornillos lo soltamos y desmontamos el switch para soltar posteriormente los tornillos de los cables y soltarlos del todo para sacar el cable. Vamos a aprovechar para sacar el cable del tubo que está entre el tubo. Se conecta desde abajo, desde la pared, pero en algún momento se conectó esta máquina al techo o alguna conexión colgante que tenían. Bueno, recuerden que mientras ven el video pueden suscribirse a nuestro canal. Pues bueno, vean todos nuestros videos, tenemos información muy importante para brindarles. Activen la campanita también para que les notifique cada video que subimos, y si este video fue útil, si les está sirviendo, nada, pues denle like al video para que nos apoyen. Bueno, aquí por esta toma podemos deducir que la máquina es monofásica, pero vamos a ver cómo podremos saber si la máquina es trifásica. Vamos a encontrar esa placa en el motor, y dentro de esa placa vamos a buscar la parte que dice voltaje, es decir, esta plaquita que dice voltaje, esa parte, y vamos a mirar qué voltaje tiene, a cuántos voltios es. Aquí nos dice que es a 110 y a 220 voltios, es decir, que tiene un conversor de voltaje, que ese lo encontramos en esta parte de atrás. Ahí atrás, en este motor específicamente, encontramos dos botones. El primero de ellos nos indica el sentido de giro, es decir, que la máquina, en este caso puntual con este motor, este motor nos sirve para cualquier máquina, es decir, sea para plana, para collarín, para filete, porque el sentido de giro es diferente en cuanto a la plana y la filete. Y el otro, la otra perilla nos indica el cambio de voltaje, es decir, que si yo puedo conectar esta máquina a 110 y a 220, entonces de esta manera sabemos qué voltaje tiene nuestra máquina. Y aquí tenemos ya desmontado el switch. Aquí ya lo desmontamos, le soltamos todos los tornillos para poder hacer la conexión del nuevo switch con los cables. Bueno, aquí ya tengo conectado el primer cable, que es el que trae la corriente. Algo importante que debemos tener en cuenta es: si la conexión tiene tres cables, uno de ellos es verde, y ese verde siempre es tierra y es el que va conectado a la carcasa del switch. Los otros dos, sin importar el color, lo vamos a conectar en el switch como tal. No nos importa el orden del color en este caso, el único que sí debemos tener en cuenta es el verde, aunque en este switch, en esta clavija, perdón, el polo a tierra, la patica del polo a tierra la tiene anulada, entonces pues no hacemos nada, pero siempre se debe poner el verde como tierra, listo, para que lo tengamos en cuenta. Eso es como lo más importante de esa conexión. Y de igual manera vamos a realizarlo aquí con el otro costado del switch. Este es el cable que nos lleva al motor, es este mismo cable, es este que tenemos acá,
Entonces lo vamos a conectar. Recuerden que el verde amarillo que trae regularmente siempre es verde, uno con una tonalidad verde, ese es el que va conectado a tierra. Ya tenemos conectado nuestros cables y pues les repito, lo importante aquí de esta conexión es que el verde vaya a tierra de la manera que lo tenemos aquí conectado a la carcasa del switch, y los otros no importa el color que tengamos y no importa el orden, lo importante es que queden muy bien ajustados los tornillos para que no queden haciendo mal contacto y esto nos dañe el switch. Y vamos a hacer bueno, una prueba para verificar que realmente nuestro cable haya quedado bien conectado y que esté dando corriente a la máquina. Entonces vamos a hacer un encendido aquí manual para que podamos verificar que la máquina realmente enciende con el switch. Bueno, efectivamente aquí ya tenemos nuestra máquina funcionando, el motor ya tiene corriente, ya le llega corriente. Entonces vamos a poner la tapa aquí al switch y vamos a instalarlo, ya ponerlo en el mueble. Nuevamente ponemos los tornillos que inicialmente le quitamos y vamos a ensayarla ya con nuestro interruptor puesto. Perfecto, entonces de esa manera cambiamos nuestro switch. Lo único que tenemos que hacer aquí es verificar de que los cables no queden rozando contra la correa, que no se nos vayan a moler, que no se vaya a causar un corto por causa de esto. Nada, y recuerda que lo puedes hacer tú mismo.